Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. Hoy, en esta primera parte, abordaremos la compleja situación de la conservación de los tiburones, rayas y quimeras en el país. Especies que son fundamentales para la salud de los océanos, que hoy enfrentan amenazas que requieren atención urgente y medidas de las cuales conversaremos. Según la lista de verificación de elasmobranquios o peces cartilaginosos de la Universidad Javeriana, en Colombia para 2019 se registraron 138 especies de estos animales divididas entre 76 especies de tiburones y 62 rayas. Esto equivale al 12% del total de las especies conocidas en el planeta. Sin embargo, factores como la sobrepesca, la captura incidental han puesto en riesgo a muchas de estas especies. Pues bien, de la prohibición total del anterior gobierno a nuevas disposiciones en enero de 2024 y en abril de 2024, el año de las decisiones, pero también el año de las polémicas, hablaremos en este programa. Lo haremos de la mano de Fabio Gómez Delgado, biólogo de la Universidad Javeriana, magíster en gestión ambiental para el desarrollo sostenible y profesor asistente del Departamento de Biología y miembro del Grupo de Investigación Unidad de Ecología y Sistemática, UNESIS, en la Universidad Javeriana. Fabio, bienvenido. Muchas gracias, Mario. Y está con nosotros también Luis Alejandro Sandoval, biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en Ciencias Ambientales y doctor en Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia, también profesor asistente del Departamento de Ecología y Territorio de la Universidad Javeriana. Bienvenido, Luis Alejandro. Muchas gracias, Mario. Y yo soy Mario Morales, periodista y profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Y aquí están nuestros oyentes que ya comienzan a intervenir. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. La importancia de estos animales en el ecosistema es clave, ya que ellos ayudan a regular poblaciones de otras especies y esto permite mantener un equilibrio ecológico. Entonces, cuando su población de tiburones y rayas disminuye, puede alterar la cadena alimentaria y provoca sobrepoblación de otras especies que pueden afectar negativamente a los corales y otras comunidades marinas. Pero en cuanto a la pesca artesanal, creo que es necesario abordarlo porque hay muchas comunidades en el Caribe colombiano y en el Pacífico que viven de este tipo de carnes, del toyo, como se les conoce en cada uno de estos lugares. Entonces hay que diferenciar entre la pesca artesanal como parte de las culturas y la pesca industrial generalizada, aunque por lo general la pesca de tiburón está prohibida. Pienso que la solución debería ser como trabajar con las personas que lo hacen localmente e igualmente poner unos límites y en lo posible prohibirlas. O sea, a mí no es que me guste eso, pero entiendo que pues es una práctica que se hace en algunos de sus lugares. Muy bien, Fabio, esa es la perspectiva de nuestros oyentes, ¿no? Sobre si está permitida o está prohibida la pesca, sobre la utilidad de estos animales que hablan del bienestar y de la salud de ecosistemas y de la manera como se procede en esta pesca industrial o artesanal. Bueno, Mario, cuando inició esta polémica, ya hace varios años, esto fue en el 2019 a través de una resolución que es la 350 de octubre, del 25 de octubre. Allí se establecieron cuotas de captura incidental para la pesca industrial. O sea, captura incidentales son esos peces que caen por casualidad. Que caen, sí, que no son el objetivo de pesca, sino que cuando se lanzan los artes de pesca, una red, por ejemplo, estos peces son capturados incidentalmente y hay que ponerles una cuota regulatoria para determinar que esa pesquería no es dirigida a tiburón, dado que en Colombia a la fecha estaba completamente prohibida la pesca industrial de tiburón. En el caso artesanal, lo que rezaba esta norma, esta resolución, es que las cuotas de incidentalidad se ajustaban también a
los volúmenes de captura de la pesca artesanal, dado que también es esporádica, es menos dirigida, aunque en programas anteriores les conté que había 9 puntos en el Caribe colombiano identificados con pesca dirigida, pero que los volúmenes de captura no eran tan importantes como para sobrepasar el nivel de esta cuota pesquera. Digamos que esa es como la situación en ese momento. ¿Por qué estaba prohibida esa pesca en particular, a sabiendas de que no hay una intencionalidad en la captura de estos peces? Si recordamos a nuestro oyente, por su importancia ecológica, ¿no? Se han tomado medidas drásticas con estos grupos de animales porque pescarlos en exceso pues tiene repercusiones ecológicas y son especies muy susceptibles a esa sobrepesca, ¿no? Son especies que tienen un crecimiento lento, una gestación tampoco muy alta, entonces son muy susceptibles. Pero yo quiero como hacer una acotación, porque estamos hablando de estaba prohibida, pero si nos vamos a la lectura puede haber una lectura diferente, y esto sigue prohibido, ¿no? La nueva resolución mantiene la prohibición de la pesca directa. Lo que pasa es que tratan de organizar lo que nos contaba el profesor Fabio sobre estas especies que caen intencionalmente, pero sigue prohibida. Es decir, es la lectura de la pronto pesca lo que industrial, digamos, está prohibida. Sí, y en la artesanal también. Es decir, en este momento, dependiendo de la lectura que se haga, la pesca de tiburones sigue prohibida. Entonces, como que ese titular es que en este gobierno o ahora las disposiciones se cambian y ahora la pesca de tiburones no está prohibida. No, es una lectura completamente errónea porque sigue prohibida. Lo que trata es de organizar qué pasa con estas especies que caen cuando hay una pesca incidental. Muy bien, entremos en materia sobre esa legislación y hablemos de la resolución 119 del año pasado. Perfecto. Para meter vaso un poco en lo que plantea Luis Alejandro. Fabio. Bueno, estamos de acuerdo. Estaba prohibida y sigue estando prohibida. Sin embargo, el problema radica en esta resolución 119 que ha generado muchísima confusión, no solamente en las comunidades, sino en los diferentes sectores, tanto institucionales como académicos, frente a lo que realmente se puede o no se puede en la pesca. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente? Los tiburones, como muchos o todos los organismos que están en un medio acuático, se conocen como recursos hidrobiológicos y se reconocen por ley así, recurso hidrobiológico. Y aquellos que son susceptibles para extracción y uso, consumo, comercialización, es lo que llamamos recurso pesquero. Los tiburones, desde hace bastante tiempo, hacen parte del recurso hidrobiológico y eso implica que la pesca está prohibida. Pero la pesca industrial, que es la que tiene una magnitud mayor, con mayor razón, está prohibida. Como les decía, en la pesca artesanal hay cierta permisividad a pesar de que exista la prohibición como tal. ¿Qué es lo que sucede con esta resolución 119? Que regresa a algunas especies, 11 especies de tiburones, 4 de rayas, de la condición de hidrobiológico, con prohibición total, a la condición de recurso pesquero. Y cuando algo se convierte en recurso pesquero, quiere decir que se puede capturar. Sin embargo, en la misma resolución, lo cual genera la confusión, justo debajo dice que se sigue manteniendo prohibida la pesca de tiburón. Pero, sin embargo, la intencionalidad de volverlas a recurso pesquero tiene 2 argumentos fundamentales. Uno, errado, equivocado, porque dice que los convierte en recurso pesquero para garantizar la conservación de las poblaciones de esas especies. Y si yo los pongo como recurso pesquero, pues no estoy garantizando. A disposición, al revés. Claro. Y la otra, que sí tiene una intencionalidad más positiva, es garantizar a las platoneras y a las ahumadoras el uso del tiburón como un recurso alimenticio, obviamente comercial, dentro de las localidades donde se aprovecha, ¿sí? Pero ese argumento también tiene una falla a lo largo de la resolución, en el sentido en que las especies que se proponen dentro de ese listado como potencialmente utilizables o están en peligro de extinción en alguna de las categorías importantes de peligro de extinción, desde vulnerables hasta peligro crítico,
o son especies que no están al alcance de los pescadores artesanales por ser especies pelágicas de mar abierto, donde los pescadores artesanales jamás van a ir. Entonces, tiene bastantes errores la resolución. Eso se le ha planteado al ministerio y pues en este momento estamos todavía preguntándonos qué va a pasar y cómo va a funcionar esto. El argumento es la salvaguarda del derecho humano a la alimentación, la subsistencia, la diversidad y la riqueza cultural de las comunidades costeras de Colombia. ¿Es consistente ese argumento? Totalmente. Desde mi punto de vista, creo que era algo que se había pasado en el año 2021 cuando se hace la prohibición, porque es muy fácil prohibir todo, ¿cierto? Pero en las necesidades de las comunidades y sobre todo las más vulnerables en las zonas costeras, pues el uso de estos está desde hace mucho tiempo. Entonces lo que hace, o desde mi lectura en esta nueva resolución, es tratar de corregir un error anterior, porque no decir que una especie es recurso pesquero no está sujeta a conservación. Incluso con el uso que se le pueda dar, digamos, a estas y la información que se obtenga de ese uso, vamos a tener medidas y vamos a tener información más importante. Porque el caso en esto es que si estas fueran especies, digamos, prohibidas como estaban desde el 2021, que creo que trataron de arreglar eso, es decir, es bien intencionado lo que se hace en esta última con errores, como lo dice el profe Fabio, que se pueden solventar, pero es muy bien intencionada en el punto en que desde esa resolución cualquier pescador que tuviera un tiburón podría ser considerado como ilegal. Es decir, estaba infringiendo la ley, ¿no? Y pues no es justo para estas comunidades que están haciendo uso de estos recursos desde hace mucho tiempo. Entonces lo que se hizo con esto fue tratar de solventar ese error. El argumento de seguridad alimentaria. Sí, me parece que es bastante sólido y bien intencionado. Vale. Que hay cosas que hay que organizar de esto, sí. Por ejemplo, el listado de especies. Queda uno como por qué estas y por qué no otras, o por qué no todas, ¿no? Entonces, en eso se podría ahondar un poco más con los expertos y con los datos que se tengan estadísticos de las capturas de estas, pero la resolución está bastante bien intencionada y trata de resolver un problema que se crea antes cuando se desconoce el uso de estos recursos por parte de las comunidades costeras. Porque habla de 11 especies de tiburones y 4 de rayas. ¿Cuál fue el criterio? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta que no tiene respuesta, porque extra micrófonos hablábamos con el profe que se podría determinar cuáles son realmente las especies que se utilizan en estas comunidades y no poner aparentemente al azar algunas especies, como te digo, los alopias, que son los famosos tiburones zorro, que están en mar abierto, que son solamente capturados por pesca industrial, no deberían estar en esta resolución. Entonces, estamos de acuerdo que la intencionalidad es completamente válida y aceptable y necesaria, porque la prohibición no evita la captura. Uh-huh. ¿Sí? Solo lo que hace es esconder la información que se necesita para regular el recurso pesquero. Justamente eso vamos a preguntar, Luis Alejandro, porque dice la resolución que está dirigida a la disminución de las capturas incidentales de tiburones y rayas marinas. ¿Cómo lo logra? Primero que todo, en esta primera resolución, la primera dice: se prohíbe en aguas marítimas de jurisdicción nacional el ejercicio de cualquier modalidad de pesca dirigida. Es decir, no hay pesca dirigida. En el comienzo de la conversación hablábamos que por qué se había cambiado y en realidad sigue prohibida, ¿no? En este caso, vuelvo y reitero, lo que están haciendo es tratar, o lo que en mi lectura de la resolución lo que hace es de tratar de resolver, desde mi punto de vista, un error de la resolución de 2021 en donde todas las especies fueron incluidas o fueron prohibidas. Pero si hay conexión entre esta parte aspiracional y la práctica real. Pues, ¿Fabio? A ver, frente a la pregunta de si podemos reducir la captura incidental, la norma no lo puede hacer.
¿Cómo? Sí. No hay forma, no Sí. hay ninguna forma. Lo que sí es claro es que necesitamos ahondar mucho más en el problema de la captura incidental y hacer un proceso regulatorio mucho más fuerte, que eso tiene implicaciones que están en otras normas que son fundamentales, como por ejemplo la eliminación de artes de pesca dirigidos, ¿sí? La línea de mano o el palangre, que es una línea de 1 kilómetro de largo con anzuelos cada N cantidad de metros, que tienen guaya de acero, son lo que se llaman palangres tiburoneros. Entonces la eliminación de esos artes de pesca es lo que ayuda a disminuir la captura, pero es que esa es una captura dirigida. La incidental no hay forma de hacerlo porque el pescador lanza su red y no tiene forma de evitar que un tiburón se enrede. Entonces no se puede disminuir la incidentalidad, no hay ninguna forma. Para mí el criterio es regular eso a través de la cuota de incidentalidad que se establecía hasta el momento de la prohibición. ¿En qué consiste esa cuota, Fabio? Lo que se proponía era que con base en la estadística del año entero, nos reuníamos con el comité técnico, el Ministerio del Ambiente, AUNAP, el Ministerio de Agricultura y la academia, y analizábamos qué especies han sido capturadas, con qué volúmenes han sido capturados en la pesca artesanal, y sobre esa base determinar el porcentaje de permisividad de captura, pero desde ese punto de vista de incidentalidad. Entonces, lo que se estableció en un momento dado, que suena terriblemente grande, pero que se hacen cuentas no lo es 350 toneladas para el Pacífico y 150 toneladas para el Caribe, más las toneladas equivalentes en aletas de tiburón. Eso fue lo que de hecho saltó toda esta mala publicidad que se le hizo a la resolución, diciendo que Colombia estaba permitiendo la pesca y la matanza de tiburones. Y luego a raíz de eso pues es que sale la prohibición más como por un problema coyuntural de no saber qué hacer, y es más fácil decir no más y punto. Pero en realidad esa cuota lo que hace es regular esa captura, porque entonces si yo tengo un valor límite, si me sobrepaso sé que estoy haciendo captura dirigida. Si no la sobrepaso, todo lo que se captura, sobre todo en pesca industrial, que es donde está dirigida esa regulación, pues garantiza que no sea dirigida. Bueno, otro de los objetivos, Luis Alejandro, es generar un registro de las capturas, ¿no? Los desembarques, los descartes. ¿Es eficiente ese conteo, esa contabilidad? ¿Es creíble, es confiable? Ese es uno de los objetivos y de la información necesaria, no solo ahora, sino antes, ¿no? Para esas cuotas que nos comentaba el profesor Fabio, pues se tenía que tener una información, ¿no? Entonces, la idea de esto es, se está dando la línea para poder tener acceso a esa información, y desde mi punto de vista es válido el que algunos de estos pescadores puedan hacer uso de forma regulada, porque de allí es que viene la información. Una de las cosas importantes de la resolución es el comanejo con las comunidades, ¿no? Entonces tú preguntabas, ¿cómo? ¿Será que sí? Pues sí, ¿no? Es difícil, el profe lo decía como que sí, es bien difícil, pero hay muchas formas y están en la resolución, está como la hoja de ruta. El comanejo es una. Dentro del comanejo está la toma de información. Otro, la prohibición directa de esos subproductos del tiburón, lo que son aletas de tiburón, todo eso no se puede usar porque nosotros no tenemos tradición en nuestras comunidades de usarlo, y ahí lo refuerzan bastante. También cómo lo puede hacer, y ahí lo dicen, cambiando artes de pesca. Dicen no utilizar cables gruesos que puedan ser útiles para captura de tiburones. Entonces se puede utilizar también. No utilizar cuáles tipos de carnada o carnada abierta. Entonces eso hace que efectivamente lo que se está colocando acá llegue. Pero pues obviamente se tiene que tener el músculo. Estamos hablando de su resolución, que la institución que está encargada de esto es la AUNAP, y se tiene que tener el músculo y creo que la disponibilidad o política para hacerlo. Pero en la lectura de la resolución está bien intencionada y hay puntos para lograrlo. ¿Es polémica esa inclusión del párrafo donde habla de la regulación de la pesca ilegal? Yo pienso que no.
Yo pienso que es importante regular y controlar la pesca ilegal. Es decir, no acabarla, es imposible. Es imposible acabarla, pero sí hay que tratar de regularla. Lo que dice el profe Luis Fer es que precisamente esos mecanismos, existen muchos mecanismos que lograrían hacer ese proceso regulatorio, ¿sí? El problema es que no podemos pretender acabarla porque eso no va a pasar. Ahora, en términos de, nuevamente, que es importante siempre separar la pesca industrial de la artesanal, ¿no? En la pesca industrial la regulación tiene que ser muy drástica, muy fuerte, y el objetivo sí es eliminar la pesquería allí, porque es que no solamente es la pesca masiva que se puede generar, sino también el problema del aleteo asociado, que es una práctica... Expliquémoslo, por favor, el aleteo. Consiste en simplemente capturar un tiburón, cortar las aletas, usualmente lo hacen con el tiburón vivo, lo cual es salvaje. Claro. Se cortan las aletas, se tira el tiburón al agua, no se aprovecha absolutamente nada, solamente las aletas se secan y se venden en el mercado negro. Y dejan al animal indefenso. Claro, el animal muere con una muerte dolorosa en el fondo del mar, prácticamente se ahoga porque le quitaron todas sus aletas, no se puede mover. Entonces, evidentemente, pues es una práctica prohibida nacional e internacionalmente. En la pesca artesanal no pasa eso. No se aletea, porque el pescador artesanal utiliza todo el recurso completo, hasta la piel, el hígado, todo. Se obtiene una serie de subproductos que usualmente no son de comercialización amplia, sino local. Entonces, el pescador saca el hígado de tiburón y lo vende al vecino, al tío, al primo, o lo regala porque se usa como medicina, ¿sí? Entonces, no hay un usufructo exagerado del recurso. Y si tenemos en cuenta que esas capturas en general tienden a ser incidentales, pues con mayor razón la permisividad para estas comunidades es completamente válida. Otra de las etiquetas, Luis Alejandro, que causó debate tiene que ver con el ítem que habla del aprovechamiento y comercialización de los subproductos que, comillas, tradicionalmente elaboran como parte de su conocimiento ancestral. La pregunta es, ¿el tiburón es tradición en las comunidades pesqueras? ¿En todas? ¿En algunas? ¿En muchas comunidades pesqueras nuestras? Hay que ir pues a esos estudios principalmente. Yo creo que tuvieron que haber tenido en cuenta los estudios para tomar esas medidas, ¿no? ¿Dónde están? No, muéstrenlos, ¿no? Desde mi conocimiento, sí, para algunas, claro. El toyo ha sido tradicional en ciertas partes. No conozco mucho la dinámica en San Andrés y en los archipiélagos, pero sé que también hay una captura fuerte que se maneja totalmente diferente la pesca allá que en el resto del país, pero definitivamente sí hay comunidades que usan estos de una u otra manera desde sus tradiciones. Entonces es muy válido la intención de lo que se plantea. ¿Y son mayorías, son algunas de ellas que tienen esa tradición? Yo pensaría que es, pues por ser un recurso marino costero, todas las comunidades que están asociadas a la línea de costa tradicionalmente han capturado el tiburón y lo han consumido y lo han utilizado. Ahora, ese concepto de la tradición es el que es un poquito también ambiguo y habría que definirlo claramente, inclusive desde la norma. Porque si vamos a pensar que el tiburón hace parte de un producto o un recurso que tiene una cosmovisión para las comunidades mágico-religiosa y demás, no, en realidad no. El tiburón simplemente ha sido un recurso adicional que solventa el problema de la pesca. Muchas veces el pescador lanza su arte y lo único que coge es un tiburón y pues es la única oportunidad de obtener proteína para su plato de comida y su familia. Entonces, ese uso sí tradicional y el conocimiento que ellos tienen para la extracción de algunos subproductos y el uso de esos subproductos, que se han ido reemplazando paulatinamente. La piel se usaba como papel de lija. Algunas comunidades en el Pacífico, sobre todo que son mucho más aisladas del territorio nacional, siguen usándola tradicionalmente porque pues no tienen acceso a un papel de lija para lijar los botes y ese tipo de cosas. En el Caribe ya no tanto, porque pues, el acceso a todos estos productos que reemplazaron el uso del tiburón pues están de la mano, entonces no es tan
tradicional en el Caribe. Sin embargo, las comunidades siguen usando el tiburón y deberían tener el derecho a hacerlo. Muy bien, Luis Alejandro, pero en abril hubo novedades. ¿Qué novedades trajo lo que se publicó en abril del año pasado? Bueno, ya me adelanté un poco con eso. En esta última resolución, creo que es la última, en abril lo que se hacen es simplemente ratificar y dar como ordenación a esas medidas iniciales de cuáles especies de esta lista que nos comentaba el profesor Fabio inicialmente se pueden usar y finalmente como dar las directrices de cómo hacerlo, ¿no? Por eso leí algunas de esas, ¿no? La primera, en donde dice se prohíbe pues la pesca de tiburones, la pesca dirigida, es decir, la pesca sigue prohibida, ¿no? Eso sí, yo creo que en este programa tiene que quedar muy claro, sigue prohibida. Así es. Y se dan otras disposiciones relacionadas con la pregunta que tú me decías, ¿cómo? Si tiene efectividad esto, y entonces les mencionaba algunas, hablaba por ejemplo de los artes de pesca, nos hablan también de las carnadas, nos hablan un poco de los subproductos, etcétera. Es decir que pues hay una orientación que, lo repito, creo que está bien intencionada y tiene algunas cosas técnicas que se pueden ir definiendo con los expertos, ¿no? Y otra cosa importante que separa aquí también son un poco la pesca industrial y la pesca artesanal. Eso es clave. Y creo que la pesca industrial, pues obviamente tiene un impacto posiblemente más amplio y hay algunas, digamos, de estas disposiciones aquí relacionadas con la pesca industrial. Nosotros en pesca industrial principalmente lo que tenemos son atuneros que pescan en el Pacífico, por eso Colombia únicamente en las organizaciones regionales de pesca, que hay varias a nivel mundial, solo estamos inscritas a la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que regula la pesca en el Pacífico Oriental, donde pescan los barcos. Allí yo creo que Colombia debería ser más participativa en cuanto a las medidas de esos barcos, no solo colombianos, sino en todo el Pacífico Oriental, que incluye el Pacífico colombiano, porque hay muchas de estas medidas que todavía son un poco controversiales y allí es también donde se están capturando y se está afectando a las poblaciones de tiburones. Colombia a ese nivel internacional, otra cosa que tenía en mente, puede ser más decidido políticamente a participar, por ejemplo, en la Comisión de Especies Migratorias. Firmamos como un acuerdo de memorando, ¿cierto? Pero no hemos sido decididos políticamente para hacerlo, ¿no? Entonces hay muchas críticas a esto, pero ¿por qué no se critican también las otras cosas? ¿Por qué no hay una voluntad política de verdad de participar y de estar activamente entonces con la conservación? Por un lado sí, exigimos, por el otro lado entonces no exigimos. Creo que Colombia debería ser miembro de esta y de otras. Muy bien, nos ha quedado claro, Fabio, lo atinente a tiburones. Pero ¿cuál es el alcance con rayas y quimeras, usos y demás que caben en estas dos resoluciones? Bueno, las rayas en realidad son del mismo grupo, son esas rayas grandes que se encuentran en el Caribe y en el Pacífico, ampliamente distribuidas, que se utilizan también en consumo por parte de las comunidades. Estos organismos usualmente salen enredadas en redes o se capturan directamente con arpón. Pero nuevamente es una pesca de uso directo, de autoconsumo principalmente. Entonces, las regulaciones que están sobre estos organismos, de alguna manera, como lo digo yo, ratificando lo que dice el profe Luis Fer, que la pesca está prohibida, se le permite a las comunidades obtener este recurso de una manera un poco más esporádica o incidental. Para las quimeras el problema están incluidas porque hacen parte del grupo de los peces cartilaginosos, pero la verdad es que en Colombia pesca de quimeras no existe, no hay aprovechamientos, se conocen muy poco de estos organismos debido a que pues, viven a grandes profundidades, en zonas de menor acceso al pescador artesanal, y la pesca industrial
no se ha reportado, yo no recuerdo informes donde se reporte captura y uso más que todo de la quimera. Muy bien, en el cierre de nuestro espacio, Luis Alejandro, tú en la anterior intervención ya comenzabas a esbozar algunos de los retos, los desafíos que quedan desde el punto de vista de la normatividad, desde el punto de vista de la regulación para terminar de tener claridad al respecto. Creo que hay un lineamiento que tiene que perfeccionar, pero está bien intencionado. Y creo que debería ser discutido más ampliamente con expertos algunos de estos puntos que son controversiales, como por ejemplo las listas de especies que se incluyen, y seguir con una voluntad política, no solo pues a nivel nacional, sino también a nivel internacional, fuerte, ¿no? que se está sintiendo pues desde estos últimos años. Entonces creo que vamos por buen camino. Luis Alejandro, muchas gracias. A usted, Mario, muchas gracias. Luis Alejandro Sandoval es doctor en Ciencias del Mar y profesor del Departamento de Ecología y Territorio de la Universidad Javeriana. Fabio, retos, desafíos. De acuerdo con Luis Fernando, políticamente ser más claros. Me parece que es importante estas resoluciones que finalmente se puntualicen con el apoyo de los expertos, de la academia, de las instituciones que trabajan en el tema, y para poderle dejar claridad a las comunidades, ¿no? Y que los que hacemos ciencia con este grupo tengamos un poco más de facilidad de recopilación de datos, porque pues en este momento está complicado, pero regularlo, no hay nada más que hacer. Fabio, muchas gracias. A ti, Mario, muchas gracias. Fabio Gómez Delgado es magíster en gestión ambiental para el desarrollo sostenible de la Universidad Javeriana, donde también es profesor del Departamento de Biología y miembro del Grupo de Investigación Unidad de Ecología y Sistemática UNESIS. Muy amable por estar con nosotros. Muy bien, gracias a los oyentes que nos siguen acompañando en este espacio. Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este programa para seguir hablando de temas de coyuntura. En instantes estamos con ustedes.